Hacemos de nuevo el llamado a la ponente Ana María Calderón con el ID 131. Hacemos el último llamado para la presentación de su conferencia titulada La enseñanza y el aprendizaje en pandemia, formar nuevos profesionales a través de la virtualidad. Si no, daríamos continuidad con la ponencia 142. Ana María Calderón se encuentra en sala. De acuerdo, entonces damos continuidad, dando cumplimiento a nuestro cronograma, a la ponencia número 142 que lleva como título Hibridación de la metodología indagatoria y el enfoque de laboratorio investigativo para desarrollar habilidades científicas, cuya autoría es del profesor Keiber Alberto Marcano. ¿El profesor Keiber se encuentra en sala? Hola, sí, aquí estoy. De acuerdo, profesor. Entonces, tiene usted 15 minutos para desarrollar la exposición. Tenemos a partir de las 11:05 de la mañana. Tiene 15 minutos. Adelante, profesor. Muchas gracias, Danilo. Bien, buenas tardes para todos. Acá, buenas tardes en Chile. Mi nombre es Keiber Marcano y yo les voy a presentar el trabajo titulado Hibridación de la metodología indagatoria y el enfoque de laboratorio investigativo para desarrollar habilidades científicas. Así que agradezco al segundo Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar por darme la oportunidad de poder compartir esta experiencia realizada en contexto de pandemia. La problemática y justificación de este trabajo se divide en dos grandes variantes. Bueno, la primera es que debido al contexto de pandemia por COVID, en Chile ocurrió una priorización curricular por parte del Ministerio de Educación para el año escolar 2020 y 2021, pero que al mismo tiempo se va a seguir conservando para el año escolar 2022. Y dentro de esta priorización se conservó el seguir trabajando las habilidades científicas en los estudiantes, las cuales nosotros abordábamos bien sea de manera experimental o por otros mecanismos de enseñanza. Sin embargo, estábamos presentes en la ausencia de la realización de trabajos experimentales y de un desconocimiento del método científico por parte del estudiantado, porque no teníamos el espacio acorde para poder realizarlo. A su vez, estuvimos con clases sincrónicas y asincrónicas que eran de carácter magistral y expositiva. Esto llevó a que estuviéramos dándole solamente focalización a enseñar contenido nuevo, pero sin promover las habilidades científicas en cada uno de los estudiantes. Y esto también estaba asociado con una ausencia de metodologías de enseñanza activa. Entonces, solo nos preguntamos qué podríamos hacer para poder seguir garantizando las habilidades científicas en nuestros estudiantes. Entonces, aquí nos dimos cuenta que podríamos utilizar lo que sería la metodología indagatoria o el aprendizaje por indagación, conocido como APIC, sumado con el enfoque de laboratorio investigativo, porque la naturaleza de nuestra asignatura de ciencias tiene un enfoque de enseñanza en el laboratorio. Y las habilidades científicas las logramos en este aspecto de manera particular. Por tanto, decidimos hacer como una hibridación de estos dos métodos para poder después garantizar procesos de mayor complejidad hacia lo que sería el ABP, el ABR, los proyectos interdisciplinarios, entre otras metodologías de enseñanza activa, pero para los estudiantes de enseñanza media. Este trabajo se realizó en estudiantes de enseñanza básica, entonces nosotros queríamos hacer como una base de esto para poder llevarlo a enseñanza media con un nivel óptimo. Y bueno, claramente incentivar la investigación y la resolución de problemas en la comunidad. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, primero diseñar un proceso de enseñanza y aprendizaje que garantizara el desarrollo de habilidades científicas de acuerdo a la priorización curricular por el Ministerio de Educación por medio del API y el laboratorio con enfoque investigativo. Y segundo, evaluar el impacto que tenía la hibridación del API y el laboratorio con enfoque investigativo a través de un pilotaje con estudiantes de enseñanza básica, siendo el contexto de estudio estudiantes de séptimo y octavo básico en un colegio mixto entre edades de 12 y 14 años en un sector de alta vulnerabilidad ubicado en Santiago de Chile y claramente en el ramo de ciencias naturales. Ahora, ¿cómo fue la metodología de implementación? Y aquí vamos a ver un esquema completo de cómo estuvo integrado todo esto. Claramente partíamos de la situación problemática, donde los estudiantes tenían que plantearse preguntas e hipótesis, planificar la investigación, recoger, analizar e interpretar datos y revisar diferentes fuentes de información. A todo esto nosotros le llamamos etapa número 1. Luego de ello pasaban a ejecutar lo planificado y observar, comunicar los resultados y todo esto era nuestra etapa número 2.
para finalmente proponer preguntas, explicaciones, predicciones frente a la situación que ellos habían planteado e incluso hacer la presentación pública del producto que ellos construían. Y esto estaba en una etapa número 3. Ahora, si yo me doy cuenta acá, en la etapa número 1, nosotros hicimos mucho énfasis lo que sería la metodología indagatoria para poder llevar a cabo el plantear preguntas, planificar la investigación, recoger información, revisar diferentes fuentes, etcétera, que estuvo muy presente la metodología indagatoria. Luego en la etapa 2 empezó la hibridación, metodología indagatoria y ya el enfoque del laboratorio investigativo, para que los estudiantes no estuvieran siguiendo recetas de cocina, sino que con este enfoque ellos pudieran ir un poco más allá y consolidar todas estas habilidades que estaban priorizadas por el Mineduc, para finalmente en la etapa número 3 volver a retomar las metodologías indagatorias. Entonces aquí vemos cómo está presente en cada una de estas 3 etapas la hibridación de estos métodos, donde se hace más potente en la etapa número 2. Ahora ustedes se preguntarán, ¿en dónde están presentes las habilidades científicas del Mineduc y cómo se relacionan con cada una de estas etapas? Acá las tenemos. Por ejemplo, todo lo que dice OAH es un objetivo actitudinal y de desarrollo de habilidad científica. Y en el caso de que tiene la letra A minúscula, situación problemática. El de la B, para plantear preguntas de investigación. El de la C, el de hipótesis. Y así con cada uno de ellos, para después nosotros poder medir cómo cada una de estas habilidades se fueron consolidando en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces aquí vemos un bosquejo completo de toda esta metodología. Aunado a ello, también nos dimos cuenta que los recuadros que dicen evaluación centrada en, por ejemplo, problema o pregunta desafiante, autenticidad, aprendizaje clave, entre otras más, estaba asociado a los aspectos que evalúa un ABP. Entonces, esta misma metodología nos dimos cuenta que era un 2x1, así como un plus, para que cuando fueran enseñanzas media simplemente hicieran adaptaciones muy precisas para que esto se transformara en un ABP. Como les mencionaba, esto se realizó en 3 grandes etapas y los estudiantes podían encontrar esto en el Classroom para poder iniciar su proyecto, así como también para la entrega progresiva y nosotros poder retroalimentarlo. El Classroom porque nos encontrábamos en un contexto de enseñanza online. Vamos ahora a los resultados obtenidos. Nos damos cuenta que claramente en el caso de séptimo y octavo básico, que fueron los cursos donde se realizó este pilotaje, cada uno de ellos presentaron 10 trabajos de investigación. Y las líneas que ellos trabajaron eran muy diversas, pero la que estuvo mucho más presente eran asociados a aspectos medioambientales. Entonces acá estuvo muy enriquecedor cada una de las propuestas que ellos entregaron porque además respondían a problemáticas específicas de su contexto. Ahora vamos a ir un poco más allá con cada una de las etapas. En la etapa número 1, por ejemplo, vemos que existen grandes diferencias entre la categoría sobresaliente, notable, aprobado e insuficiente para los estudiantes de séptimo y octavo básico. Y esto tiene su explicación. En el caso de octavo básico vemos que hay estudiantes que están en mayor porcentaje de sobresaliente y es porque ellos estaban contando con una tutoría especial. Había un acompañamiento mucho más directo con todos los grupos de trabajo que estaban presentes, que no hicimos en séptimo básico. Y esto fue intencionado para precisamente nosotros poder saber si en verdad esta tutoría iba a tener un efecto positivo o no hacia el logro de cada una de las etapas. La etapa número 1 fue la que más nos costó partir, y es porque era donde los estudiantes tenían que buscar la problemática, buscar la información, indagar en qué querían investigar, cómo mejorar, etcétera. Y como era una metodología completamente nueva para ellos, generó estas ciertas dificultades. Sin embargo, vemos que ya en la etapa número 2 es todo lo contrario. Hay porcentajes de logro que ya se encuentran mayormente concentrados en sobresaliente para lo que sería materiales, procedimientos, resultados y conclusión. Entonces, ahí vemos ya que hay una gran movilidad. Y es porque ya en la etapa 1, como tenemos tan consolidado qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y una posible predicción de los resultados, acá simplemente es ejecutar, concluir y comprobar lo que nosotros ya teníamos pensado. Por eso la metodología indagatoria en esa etapa número 1 es súper fundamental. Y en la etapa número 3, bueno, vemos que aquí el 100% de los estudiantes llegó a su producto final, logró armar lo que ellos tenían pensado, consolidarlo, pero vemos algunas diferencias en lo que serían las disertaciones.
Nosotros como equipo nos damos cuenta que sí, en definitiva hay algunas situaciones que están generando eh, ciertas brechas en habilidades comunicativas en relación a los estudiantes. A los estudiantes les cuesta mucho disertar y esto tiene que ver porque no tienen habilidades o no tienen espacios necesarios para poder hacerlo y esto le va a generar dificultad. ¿Ya? Entonces nosotros aquí estamos buscando generar instancias necesarias para que estas brechas se puedan cerrar. Y bueno, aquí vemos el consolidado de la etapa 1, 2 y 3, donde igual vemos que la mayoría de los estudiantes se movilizan hacia un porcentaje sobresaliente en cada una de estas etapas, con grandes diferencias marcadas en séptimo y octavo básico, por lo que les comenté anteriormente. Entonces, esto nos permite concluir que la metodología API con el enfoque de laboratorio investigativo permite que el 75% de los estudiantes esté sobresaliente en la etapa número 1, es decir, en que puedan contextualizar esta problemática, plantear preguntas de investigación e hipótesis. El 87% también se encuentra sobresaliente en la etapa número 2, que es en ejecutar procedimientos experimentales, recolectar datos y concluir. Y el 86% esté sobresaliente en la etapa número 3, que es donde ellos ya tengan el producto final y hagan una presentación pública a la comunidad. Por tanto, la hibridación del método API y el enfoque laboratorio investigativo trabajado en esta experiencia educativa apuntan al desarrollo de habilidades científicas según la priorización Mineduc en contexto de pandemia y también en enseñanza remota. ¿Cuáles son nuestras principales recomendaciones? Bueno, realizar un mayor acompañamiento a los estudiantes durante la implementación de todas las etapas, bien sea por medio de tutorías individuales o grupales. Y en segundo lugar, trabajar interdisciplinariamente las problemáticas contextualizadas. Entender que las asignaturas no están parceladas, sino tenemos que avanzar un proceso de enseñanza holística en el que los estudiantes finalmente puedan entender que el conocimiento está integrado. Y lo rico de esta integración es que, bueno, nosotros vamos a poder avanzar a explicar contenidos de manera más enriquecedora, ellos van a entender la finalidad y finalmente un sentido de lo que están aprendiendo. Acá encontramos las referencias consultadas que se realizaron para esta investigación, la rúbrica que se utilizó, que está con todas las categorías y los 4 niveles que van de insuficiente, aprobado, notable y sobresaliente. Esta fue construida por el equipo de ciencias de la institución donde se realizó esta experiencia, pero al mismo tiempo también está adaptado por el Book Institute for Education, que ellos trabajan cómo evaluar metodologías con proyectos ABP. Entonces, volvemos a lo mismo, una modificación muy leve para que puedan avanzar en ABP en enseñanza media, que es hacia donde vamos a mandar a estos estudiantes. Y bueno, me gustaría cerrar con la siguiente frase de Paulo Freire que dice que la educación no va a cambiar el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, desde ya quedo dispuesto a responder todas esas preguntas, que son preguntas que sé que van a apuntar a cambiar efectivamente a nuestro mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor Keiber Alberto Marcano por dar cumplimiento a los términos de los tiempos. Muy interesante la ponencia. Vamos a dar entonces continuidad con la siguiente ponencia y posteriormente abriremos el espacio de comentarios y preguntas. En contados minutos vamos a estar socializando ya con ustedes el formato de asistencia para nuestro segundo bloque. La siguiente ponencia es la ponencia con el ID número 144, Museos y Sitios de Memoria en la Virtualidad, un recurso para la enseñanza. En este caso, también nos estará acompañando el profesor Keiber Alberto y estará bajo la coautoría de Carla Cintia Vargas en Villarreal. No sé, profesor Keiber, si continúa usted en la exposición o si realizará la exposición la profesora Carla. Sí, sí, por motivos de jornada laboral lo voy a hacer yo, porque no puede en este momento la compañera ya. De acuerdo, profesor Keiber. Entonces tiene usted 15 minutos para realizar la exposición desde este momento 11:17 AM. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. Bueno, siguiendo con esta línea de trabajo y experiencias educativas que hemos realizado en la institución en contexto de pandemia, en coautoría con la profesora Romina Oñate y la profesora Carla Vargas, hicimos una experiencia educativa que tiene como título visitando museos y sitios de memoria en modalidad virtual, experiencia educativa con estudiantes del segundo ciclo básico en contextos de pandemia. Entonces, para contextualizar un poco, claramente motivado al COVID-19 por la pandemia mundial,
todos los colegios se vieron en la obligación de tener que regresar a las casas. Y esto ocurrió en nuestra institución, tuvimos que todos volver a nuestros hogares. Ello nos hizo pensar qué vamos a hacer entonces si los colegios se encuentran cerrados. Tenemos que seguir haciendo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje tal cual y como nos lo exige el Ministerio de Educación con los estándares de trabajo. Surgen nuevos desafíos, que diseñar, cómo evaluar, qué vamos a hacer para cumplir con todas estas priorizaciones. Y bueno, acá claramente surge lo que son los trabajos interdisciplinarios, que era una metodología que nosotros estuvimos trabajando en el año escolar 2019 de manera muy potente. En el 2020 se consolidó muchísimo más y se potenció por el contexto de pandemia y surgió el hacer visitas virtuales junto a museos y sitios de memoria. Esto por temas de tiempo, nosotros pudimos adaptar esta situación, utilizar los recursos web que nos proporcionaban los museos y sitios de memoria, pero al mismo tiempo también tener una oportunidad de poder llevar a los estudiantes de manera virtual a conocer estos espacios. Entonces, esto fue una experiencia bastante enriquecedora para cada uno de ellos, porque debido al contexto de alta vulnerabilidad en el que nos encontramos, muchas veces los estudiantes no pueden asistir a instancias de este tipo. Entonces, para nosotros fue una gran oportunidad y para los museos y sitios de memoria también. Los objetivos principales fueron demostrar las potencialidades que tienen las visitas virtuales en museos y sitios de memoria para el logro de aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo. Y en segundo lugar, poder adaptar recursos web y material bibliográfico de museos y sitios de memoria que sirvan como propuesta didáctica para el intercambio en la escuela y la institución externa. ¿Cómo fue esta metodología a seguir? Hicimos una reunión previa de coordinación. Luego hicimos una observación participante de cada uno de los estudiantes e hicimos una recogida de información de qué tan efectivo fue esta visita y asociándolo directamente con los objetivos de aprendizaje. No era visitar por visitar, era buscar lograr que estos recursos nos sirvieran también para consolidar los objetivos de aprendizaje en el currículo de ciencias naturales y sociales. El colegio Juan Mundo Urraga, que es el mismo colegio con la experiencia anterior, hicimos las visitas virtuales y los recursos web y los espacios que nos estuvieron colaborando en este proceso fue el Museo Histórico Nacional, el Espacio de la Memoria Londres 38, el Museo de la Educación Gabriela Mistral y finalmente el Museo Interactivo Mirador MIN. El Museo Histórico Nacional, el Espacio Memorial Londres, tenía una mirada hacia las ciencias sociales. Mientras que por su lado, el Museo de la Educación Gabriela Mistral tenía la hibridación Ciencias Sociales y Naturales. Y el Museo Interactivo Mirador Min solamente Ciencias Naturales. Cada uno de ellos nos aportó de manera significativa. Veamos los resultados. Lo primero, bueno, la planificación y creación de materiales didácticos con los proyectos interdisciplinarios en ciencias sociales y naturales estuvo presente, por ejemplo, en trabajos como El amor en tiempos de independencia en Hispanoamérica, donde estuvo presente ciencias sociales, lenguaje, arte. También tenemos mujeres, educación en ciencia, donde estuvo presente ciencias, historia y también matemáticas. También tenemos las huertas caseras, que los estudiantes construían huertas caseras en su casa y que también permitió dar respuesta a un problema que estaba contextualizado. Y la visita a los museos histórico nacional, entre otras más. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de las visitas virtuales, la aplicación de la metodología, con algunos capturas de pantalla y la creación de las muestras de huertas caseras. La recogida de la información, bueno, estuvo mediada a través de formularios de Google donde los estudiantes evaluaban la visita guiada a todos estos espacios que mencioné y luego nosotros pasábamos por un espacio de reflexión y decisión docente para ver qué nos sirvió, en qué tenemos que mejorar, cuáles fueron las brechas, entre otras más. Y aunado a ello también hacíamos una evaluación con objetivos de aprendizaje. Esto a través de la evaluación de pruebas estandarizadas que los estudiantes rendían. Y estos datos aún se encuentran en tratamiento para ver ahora esa efectividad que tuvo en el proceso de enseñanza-aprendizaje con objetivos de aprendizaje precisos. A modo general podemos decir que los resultados fueron bastante buenos porque ya los tenemos algunos analizados, pero queremos buscar como otra instancia para poder mostrar el trabajo completo de toda esta experiencia educativa. También mencionar que el MIN, el Museo de Ciencias, nos colaboró muchísimo en todos los niveles de enseñanza, desde pre-kinder hasta enseñanza media.
Entonces fue muy enriquecedor porque el material que ellos nos presentaban ya estaba completamente adaptado, entonces no teníamos ninguna dificultad en poder implementarlo en nuestros espacios educativos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en primer lugar, que la capacidad que han tenido las instituciones de educación no formal, como los museos, los sitios de memoria y el MIM, en adaptar los recursos y espacios de trabajo de manera virtual, permitieron que los colegios pudieran mantener y fortalecer esta conexión educativa a favor del desarrollo educativo de los estudiantes, a pesar de tener un contexto de pandemia. Como docentes también queremos que nuestros estudiantes desarrollen una capacidad de diálogo y cuestionamiento, y es por eso que estas visitas nosotros buscamos modelar acciones generando preguntas y planteamientos entre los docentes y todos los participantes, y así ellos pudieran sentirse en confianza de poder participar. En tercer lugar, en el mismo contexto, era necesario la apertura y la disposición del trabajo colaborativo y contextualizado entre docentes e instituciones. Entonces, acá nosotros no tuvimos ninguna dificultad. Y como punto número 4, los espacios colectivos entre ambas instituciones posibilitaron una planificación y metodología que fuera participativa y dialógica, potenciando el pensamiento crítico. En cuanto a las proyecciones que nosotros tenemos, en primer lugar está la siguiente. Número 1, ampliar las conexiones de trabajo con otras instituciones de educación no formal. No solo estas 4 con las que ya tenemos contacto directo, sino con otras más que incluso se encuentran en regiones hacia el norte o hacia el sur del país. Número 2, planificar actividades donde se direccione una participación más activa y comprometida de los estudiantes, como por ejemplo, donde los estudiantes presenten a sus compañeros el tema de la visita específica. Y en tercer lugar, mantener y fortalecer la promoción del trabajo colaborativo entre los docentes y otras instituciones, incluso de manera interna. Entonces acá nosotros no tenemos ninguna dificultad al respecto, de manera interna, pero sí buscar cómo engranar de manera externa que esto se dé de manera positiva. Y algo que no está aquí presente también es que, bueno, este trabajo quizás pueda servir de referencia para que aquellos colegios que se encuentran en el norte o en el sur de Chile y que quieren estar quizás em, quieren ver cómo es estos museos en Santiago, en el centro del país, esto les pueda servir. Y por último, tener un acercamiento, así sea virtual, de cómo es el museo, qué tiene el museo, qué nos puede aportar, entre otras más. Y que esto no quede solo de manera centralizada, se descentralice y nosotros poder tener acceso a otros museos que se encuentran en otros espacios. Y bueno, cerramos acá con nuestras referencias consultadas y un mensaje de Gabriela Mistral que nos dice: enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con actitud, el gesto y las palabras. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Heiber, por su intervención. Entonces, vamos a dar paso a la sesión de preguntas, no sin antes manifestarles que ya se encuentra el registro de la asistencia para el segundo bloque de las ponencias de nuestro congreso. Allí se encuentra entonces en el chat de preguntas. Vamos entonces a dar un minuto para que nuestros asistentes que tengan de pronto alguna duda o algún comentario frente a las ponencias que se han presentado en este bloque número 2 del Congreso, nos las hagan saber por medio del chat de Zoom. Tenemos aquí una pregunta, profesor Keiber. Norma Janet nos pregunta, ¿cómo se logrará garantizar la continuidad de estos procesos? Eh, Muchísimas gracias, Norma, por tu pregunta, pero me gustaría quizás que pudieras profundizar un poco más en la misma. Cuando me preguntas garantizar continuidad de los procesos, ¿a qué proceso en específico hablas? Para poder también yo un foco específico de mi respuesta.
A ver si pudieras quizás abrir tu micrófono y preguntar abiertamente, no tengo ninguna dificultad. De acuerdo, le pedimos por favor a las personas técnicas si de pronto pueden habilitarle el micrófono a Norma para que ella exprese su pregunta abiertamente. Gracias, Danilo. Ya, ya, muchas gracias. Bueno, todos estos procesos generalmente se plantean cuando ustedes adelantan algún tipo de estudios, en este caso de posgrado y superiores. Pero como que se termina esta situación o al menos esta necesidad y ustedes se van de las instituciones y los proyectos hasta ahí llegan. ¿De qué manera, desde el impacto que ustedes han logrado hasta el momento alcanzar desde su propuesta, cómo garantizan ustedes que se siga, se instale en la institución y sea un proceso permanente? Máxime si también nos vemos proyectados hacia una nueva normalidad y tememos de alguna manera que no demos aprovechamiento a todos esos aprendizajes y a todo este proceso que logramos desde la pandemia instalar en las instituciones y sobre todo en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí, perfecto, Norma. Entiendo perfectamente ahora tu pregunta. Primero aclarar que las experiencias que se mostraron las dos no surgen de ningún trabajo ni de posgrado ni de pregrado, no. Son experiencias educativas que nosotros año a año hacemos en el colegio buscando innovar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hacemos las innovaciones son compartidas a nivel colegio y trasciende en todos los ciclos. Entonces, si vemos que hay algo que ha funcionado, nosotros lo dejamos como un hito dentro de la institución para que lo podamos seguir replicando año a año y claramente con las mejoras que nosotros vamos a ir haciéndole según lo que vamos detectando en la misma. Esto que nosotros te estamos mostrando ahora no es algo que quedó solamente acá por pandemia. No, es algo que ya se va a dejar como colegio, como una metodología, quizás por así llamarlo, o un espacio de enseñanza para que se sigue implementando. Nosotros no queremos desconectarnos de las instituciones, por ejemplo, en el último trabajo que te mostré, porque nos aportan en recursos educativos y nos aportan en afianzar el conocimiento que son nuestros objetivos de aprendizaje que tenemos claros. Entonces nosotros ahí no los vamos a soltar a ellos. Entonces eso es algo como que queda institucionalizado, por así decirlo. Y en el caso de la anterior, cuando hablábamos de las habilidades científicas, nosotros hacemos esto siempre como pilotaje y buscamos mejorarlo. Ahora, este año, ¿lo hacemos de nuevo? Sí, pero no cometiendo los errores de años anteriores. ¿Lo hacemos en nuestro ciclo de enseñanza básica? Sí, pero ahora queremos que lo haga media, el ciclo de enseñanza superior que continúa. Entonces, no es algo como que se disipa, es algo que queda a nivel colegio y nosotros lo tenemos sistematizado y queda ahí. Tenemos también instancias para compartir estos trabajos. Entonces, la garantía de esta continuidad de los procesos está. Si yo me voy el día de hoy del colegio, yo sé que perfectamente los profesores del ciclo en enseñanza de ciencia, en enseñanza media, quizás lo van a seguir haciendo, porque ya vieron que hay resultados. Y nosotros acá nos medimos por resultados. Entonces, si hay algo que ya está funcionando, no lo vamos a soltar. Lo mejoramos, porque queremos seguir garantizando estos resultados. Entonces, eso, Norma. Veo Muchas que Andrés también gracias, tiene la mano profesor. levantada. Sí, muchas gracias, profesor Keiber. Para este bloque hemos invitado al profesor Andrés Campo, profesor de la Universidad del Tolima, magíster en Educación Ambiental, quien amablemente nos ha querido acompañar el día de hoy para hacer algunos comentarios frente a lo que ha sido las ponencias de este bloque y por supuesto también del bloque número 1. Le agradezco por favor a las personas del área técnica habilitar el micrófono y cámara del profesor que se encuentra en la cuenta Andrés 2. Profesor Andrés, ¿ya tiene el audio habilitado? Audio sí, Danilo. Cámara no. De acuerdo, entonces ya vamos a habilitar la cámara del profesor para que pueda intervenir. Ya está habilitado, profe. Permítanme, yo giro acá. Profesor, bienvenido y tiene la palabra para que nos acompañe con los comentarios de estos primeros bloques que hemos tenido en esta mañana del primer día de nuestro congreso. Muchas gracias. Ok, no.
Muy buenos días para todos. Danilo, muchas gracias por la invitación. Ya son 2 años en los cuales nosotros hemos venido trabajando en este proceso como colaboradores externos a través de Lo Hacemos por Ti. El año pasado tuvimos la oportunidad de, obviamente, participar en los escenarios de discusión que se habían dado o que se vienen dando a través de la pandemia, y pues en esta segunda oportunidad venimos otra vez con Lo Hacemos por Ti 2.0. En esta ocasión, pues, resaltar los trabajos de investigación que han presentado. Sobremanera, me llama la atención mucho el último trabajo, bueno, los 2 últimos trabajos, porque pues, pertenezco a la rama de la educación y quisiera empezar desde ahí a hacer el análisis. Los procesos de investigación en la escuela son un reto a nivel educativo. Es necesario, no solamente post pandemia y nueva normalidad, vincular los procesos de investigación con los estudiantes para poder entender las nuevas realidades. Muy bien mencionaba el profesor Keiper cuando mencionaba de que los procesos educativos están fragmentados. En muchas de las situaciones no se logran unir o transversalizar conocimientos que en realidad serían muy importantes para lograr entender un panorama completo. Si bien nosotros acá en Colombia, lastimosamente, nuestras realidades educativas son muy diversas, obviamente tenemos una brecha digital importante que divide en un plano, ¿cierto?, tanto urbano, pero urbano rural. Es necesario encontrar esos espacios de divulgación y poder de alguna otra manera facilitar para que el estudiante aprenda de una manera diferente en el medio de nuestra nueva realidad. Ahora, eh, no sé, y quisiera preguntar al profesor Keiper, dado los 2 procesos de investigación que él hizo en la escuela particularmente, quisiera comentar o preguntar mejor, ¿cómo es posible generar la escalabilidad de este proyecto o este tipo de proyectos a escenarios donde se logre de alguna otra manera llevar ese proyecto, pero a nivel rural, por ejemplo? No sé cómo será la geografía, particularmente en Chile, pero no sé qué oportunidad tienen ese tipo de proyectos en la parte rural. ¿Por qué lo digo? Aquí en Colombia nosotros tenemos muy atomizado esos proyectos de TIC en el tema educativo. Se desarrollan muy bien a nivel urbano, pero obviamente por cobertura digital y demás a nivel rural, los estudiantes no pueden o no teníamos los docentes la capacidad de poder llevar esos procesos allá. Y obviamente no se logran obtener resultados positivos por mucho que el docente se esfuerce. Entonces no sé cómo será en el contexto chileno con relación a la posibilidad de escalar ese proyecto a nivel rural, o si de pronto tienen contemplado hacer un pilotaje en ese tipo. Esa sería como la primera cuestión para el profesor Keiper. Y en general, no, excelentes trabajos y estamos acá para hacer cualquier aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. No sé si de pronto el profesor Keiber quisiera intervenir. Creo que el profesor Keiber salió de la sala. Sí, el profesor Keiber salió de la sala. Bueno, entonces les estamos entregando también el formato para la asistencia. Estaba revisando aquí los comentarios. Bueno, no sin antes también agradecerle, por supuesto, al profesor Andrés Campo por su intervención, por los comentarios. Así como estos comentarios vamos a tener también en la tarde. Hemos realizado la invitación a diferentes profesores para que en cada uno de los bloques o por grupo de 2 bloques pues nos acompañen de pronto haciendo algún comentario, alguna precisión acerca de las ponencias que se han venido realizando y también preguntas. Vamos entonces a hacer de pronto aclaraciones frente al tema de los listados de asistencia. Osvaldo Fidel nos menciona que no ha podido realizar la inscripción, entonces podemos hacer lo siguiente. Le pido por favor al equipo técnico si podemos proyectar en pantalla el correo electrónico que hemos dispuesto para todas las disposiciones, de pronto errores técnicos y demás, consultas y demás del Congreso. Entonces, si podemos por favor proyectar allí. Profesor Andrés, le agradecería si de pronto cierra también la cámara para poder habilitar entonces allí la imagen.
Este es el correo entonces, tanto para el profesor Osvaldo Fidel y para las personas que de pronto hayan tenido inconvenientes con el registro de la asistencia. Por favor, tomen una captura de pantalla en este momento en el que, o si de pronto ya la tomaron anteriormente, en la que se vea el día y hora en sus computadores y envíenla a este correo electrónico con sus datos, nombre completo, correo electrónico, bueno, ya allí se tendría, y el número de cédula. Estos datos pues son requeridos para la generación del certificado. Todos ustedes entonces, muchas gracias. No sé si de pronto hayan más intervenciones, comentarios, si de pronto hay algún comentario, por favor, levantar la mano y estaremos habilitando micrófono para que intervengan.